Y para finalizar, la última entrevista de la noche, para nosotros la más importante, ¿no? Porque vamos a hablar de avance, vamos a hablar de que se pone en marcha la Universidad Feminista aquí en El Bierzo, en Ponferrada, y a partir de marzo. Nos acompaña Lorena González. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. ¿En qué consiste esta universidad tan puntera? Pues nosotras creíamos que una institución pública responsable no solo tiene el papel de apoyar los actos reivindicativos y del movimiento feminista y de denuncia social, sino también asumirlos y darles una respuesta institucional. Entonces considerábamos que para atajar este problema, que hoy mismo se ha cobrado la vida de 2 mujeres que han sido asesinadas, no podemos estar constantemente ocupándonos solamente de las consecuencias de las muertas, de las asesinadas, de las violadas, de las prostituidas, de las acosadas, sino que tenemos que ir al origen del problema. Es decir, finalmente la violencia de género, las violencias machistas, son consecuencia de algo que está muy por encima, que es el machismo, esa construcción social que nos ordena y nos pone una serie de roles y de estereotipos que nos agreden a todos y a todas, pero que a nosotras nos están matando. Entonces considerábamos que la herramienta para atajar ese problema era la formación, era darle a la gente las herramientas para identificar, para no reproducir y para no sufrir ese machismo. Y eso solo se consigue con formación, con educación, con pedagogía, y hemos decidido traer a las mejores para que nos den esas herramientas para debatir, para dialogar, para entender por qué está pasando todo lo que está pasando, por qué en nuestro país se está denunciando una violación cada 6 horas cuando solo se denuncian un 20% de las que se cometen, por qué en nuestro país el 90% de las reducciones de la jornada laboral por motivos de cuidado, para cuidar a los hijos, para cuidar a los suegros, para cuidar a los padres, son tomados por mujeres, son cogidos, son pedidos, solicitados por las mujeres, lo cual hace que tú seas más pobre en tu día a día, que tú dependas económicamente de otra persona, que tú cotices menos a la seguridad social, que tú te veas abocada a renunciar a tu actividad profesional y que al final de tu vida te veas condenada a una pensión mucho más precaria por no haber cotizado lo suficiente a la seguridad social. Eso es el feminismo, el luchar contra ese sistema de organización donde el trabajo no remunerado, donde el tema de los cuidados recae sobre las mujeres, donde el reparto de la riqueza es completamente injusto hacia nosotras, y eso es el feminismo. Y considerábamos que además en un momento como este, donde hay algunos partidos políticos y algunos agentes sociales que están poniendo en duda al movimiento feminista, era necesario dar una respuesta y era necesario recordar ciertas cosas, que si las mujeres a día de hoy podemos votar es gracias al movimiento feminista, que si las mujeres a día de hoy podemos hacer algo tan descabellado como abrir una cuenta bancaria por nuestra cuenta sin que nos firme el marido o sin que nos firme nuestro padre, es gracias al movimiento feminista, que si en nuestra sociedad hemos llegado a entender que la violencia hacia las mujeres no es una situación personal que tú vivas en tu casa, en tu trabajo, en los espacios públicos, cuando vuelves sola a casa, sino que es un problema colectivo que nos afecta a la mitad de la población y que debe ser una cuestión de Estado, es gracias al movimiento feminista. Y entonces creíamos que había que ponerlo en valor, que había que reconocerlo y que debemos formarnos todavía mucho más ante esos discursos y ante esas desigualdades y ante estos asesinatos que, como digo, hoy se han cobrado de la vida de 2 mujeres, y no se nos ocurre mejor forma de hacerlo que de mano de todas estas ponentes y con formación, con educación en igualdad y trabajándonos mucho. Van a ser 4 meses intensos, que yo creo que van a marcar un antes y un después. Yo creo que es una forma muy pionera, yo creo que de las pocas que se van a realizar aquí en Castilla y León, y tenemos la suerte de contar con grandes profesionales, grandes activistas y sobre todo movimientos no solamente a través de charlas, coloquios, sino a través de exposiciones, a través de la poesía, a través del teatro. ¿Qué te parece si hacemos ese pequeño repaso? Nos vamos a marzo y comenzamos con estas primeras actividades, charlas, coloquios. Pues la universidad sabe
abre en marzo, viene Soledad Murillo, que es ex secretaria de Estado en Igualdad en el primer gobierno de Sánchez, viene Raúl Rojas, que es un compañero del movimiento feminista que da una charla que es espectacular, yo la he visto, sobre la masculinidad, de cómo también si no tienes una masculinidad ruda, agresiva, violenta, pues no eres un hombre de verdad, y cómo ese machismo también afecta, también hay roles de género que afectan a los hombres. Por eso siempre decimos que una sociedad feminista no es una sociedad mejor para las mujeres. Una sociedad feminista es una sociedad mejor para el conjunto de la ciudadanía. Vendrán también unas compañeras llamadas María Hernández y Dina Gusselham a hablar de feminismo desde un punto de vista antirracial, es decir, de cómo mientras parte del movimiento feminista está luchando contra el techo de cristal, hay muchas compañeras que ni siquiera tienen suelo. En abril vienen un colectivo, unas compañeras que están desarrollando aquí el programa Amanecer, que acompañan a las prostitutas, a las mujeres que están siendo prostituidas aquí en la comarca del Bierzo, y que nos van a poder hablar de cuál es esa realidad, de cuáles son las verdaderas situaciones que están identificando y que están viendo día a día en las mujeres que están siendo explotadas sexualmente. El día 15 de abril viene Mabel Lozano a presentar el documental de El Proxeneta, que es un documental espectacular. El día 16 vienen las chicas de Towanda Rebels, que son un par de compañeras feministas que hicieron esa campaña de Hola putero, poniendo el foco del problema de la prostitución, no en las mujeres prostituidas, sino en los consumidores de mujeres. En mayo viene Olga Rodríguez, periodista y escritora, corresponsal de guerra, a hablarnos de la situación de las mujeres en Oriente Medio. Viene otra compañera del movimiento feminista llamada Sonia Arvivas, ex jefa de la unidad contra el odio, contra los delitos de odio de la policía de Mallorca, que va a hablar de la violencia institucional, del por qué un 80% de las mujeres asesinadas no se habían atrevido a denunciar, que creo que es un tema muy importante y sobre lo que tenemos que reflexionar. El día 15 viene Cristina Fallarás a hablar de su libro Ahora contamos nosotras. Y ya por último, en junio, viene Aitzole Araneta, que es técnica en igualdad y activista trans, a hablarnos de feminismo desde esa perspectiva. Es un tema súper puntero, muy importante, claro, recordar. Nosotras queríamos que fuese algo, al ser esta primera edición y que queremos continuarlo en el tiempo, que no fuese algo muy denso, muy teórico, sino que fuese algo apetecible. Es decir, son charlas que van a ser muy cortitas y lo importante va a ser el debate que se va a suscitar después, el cómo vas a poder preguntar, cómo vas a poder conocer otras experiencias, otras realidades, es decir, de qué habla el feminismo. Y el feminismo habla de todo, desde el reparto justo de la riqueza, el tema de los cuidados, los vientres de alquiler, la mutilación genital femenina. Vamos a hablar de todos esos problemas que en el conjunto de la sociedad sufrimos las mujeres, y sufren también en mucha menor medida, repito, porque ellos pueden sufrir violencia en cuanto a esa exigencia constante de mantener, como dicen, el tipo, ¿no? Exactamente, de ser un tipo rudo, de esa agresividad, de ese tener que estar como permanentemente demostrando su masculinidad, pero, repito, hoy han sido asesinadas 2 mujeres. No se puede comparar cómo afecta el machismo a unos y a otras. Y bueno, queríamos que fuese algo muy dinámico, además, y con participación ciudadana. Exactamente, y que hubiese la parte de las charlas, donde pues, es un espacio más íntimo, más de hablar, más de debatir, más de discutir, y luego que hubiese pues actos y actividades culturales, como puede ser que viene Pamela Palenciano a presentar su monólogo de No solo duelen los golpes, vienen las chicas de Towanda Rebels, que esa es la actividad que sí que pido, por favor, aunque todo sea gratuito, que quien quiera ir, es en Río Selmo, es el día 17 de abril a las 8 de la tarde, pero como se prevé una asistencia bastante considerable, no queríamos que nadie se quedase fuera de forma gratuita y que se puede salvar. Es decir, simplemente es ir a la recepción del Ayuntamiento de Ponferrada, recoges tu entrada, tu invitación, y no hay que pagar absolutamente nada, pero gratuita. Cuando se acaben, se acabaron y nadie va a tener que quedarse en la calle. Queríamos evitar eso. O sea, que nos quedamos con este nombre, Sextoy, ¿no? Que va a ser esa... Bueno, me encanta, además. En el tema de las exposiciones, vamos a tener 2 exposiciones permanentes durante toda la universidad, que es Pasos sin Tierra, que habla de la figura de las mujeres en el exilio,
durante la República, y vamos a tener también la exposición de muñecas rotas de Blanca Porro. Yo la verdad es que estoy muy ilusionada, estoy muy contenta por la respuesta que hemos tenido y porque creo que realmente Ponferrada se va a convertir en un referente. Esto no pasa habitualmente, que gente de primera línea, con este nivel de conocimiento de los temas, gente que está en primera línea a nivel estatal, vayan a venir a Ponferrada, a esta universidad. Ya han contactado con nosotros autobuses de otras comunidades autónomas que se van a venir a la universidad, por eso lo hemos sacado tan pronto, porque la gente nos demandaba que necesitaba tiempo para organizarse porque querían venir. Y sobre todo es lo que te digo, creo que una administración pública responsable no nos podemos estar haciendo cargo únicamente de las consecuencias. Cuando tú tienes una fuga de agua, no puedes solventarla ni arreglarla achicando agua. Tú tienes que identificar cuál es el problema y arreglarlo. Y repito, las violencias machistas son la punta del iceberg, son la consecuencia de algo más. Si queremos que deje de haber asesinadas, que deje de haber violadas, que deje de haber prostituidas, que deje de haber acosadas, lo que tenemos que hacer es acabar con el machismo, con esa estructura patriarcal que nos pone a unas en un lugar, a otros en otro lugar, pero que, repito, el lugar en el que nos deja a las mujeres no se puede comparar con cómo afecta el machismo a los hombres. De hecho, algo también muy puntero, que no quería que se me olvidara, es esa mesa redonda, ¿no?, que va a tener lugar con la Policía Municipal, Nacional, la Guardia Civil, ¿no? Y me vas a permitir que se lo agradezca profundamente, porque yo pensé que esto, que era una idea que yo tenía en la cabeza, iba a ser irrealizable. Necesito agradecer a todas las ponentes, a la Policía Municipal, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la gente del Juzgado de Violencia de Género de Ponferrada, al Centro de la Mujer, al Consejo Municipal de las Mujeres, a la Plataforma Berciana contra las Violencias Machistas y a alguien que seguro que me estoy olvidando y pido perdón de antemano, por esa participación, por cuando en el momento que se expuso esta idea, la gente se subió al carro y yo me quedé sorprendidísima. De hecho, hay mucha gente que se ha quedado fuera y que van a venir en las siguientes ediciones porque todo el mundo veía esto como muy necesario. Era como que se comparte esa idea de que necesitamos hacer más, de que no podemos estar solamente, repito, atendiendo a las consecuencias y apoyando las iniciativas de demanda social, de reivindicaciones públicas, de actos que se ciñen más en visualizar el problema, sino que teníamos que hacer algo, tenemos que retomar las riendas y tenemos que empezar a caminar hacia ese sentido. Y yo creo que jolín, con esto lo vamos a... Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por darnos este espacio y permitirnos contarlo. Pues un auténtico placer, y ya sabéis, si tenéis cualquier tipo de duda, de sugerencia o incluso os habéis quedado con ganas de participar por una temática como esta, ya sabéis que podéis escribirnos a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestras redes sociales, nuestro Twitter, nuestro Facebook, y lo dicho, a ser felices, que la vida son 2 días y yo siempre digo que uno fue ayer. Un besazo. Mañana.